Discapacidad sin límites, donde el límite lo pones tú. Bienvenidos a un podcast más. Tenemos de nuevo con nosotros a Isabel Amanda y vamos a hablar hoy, vamos a hablar con ella y que nos cuente de qué vamos a hablar. Hola, buenos días, Juanma. Bienvenida. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué temas tienes hoy para nosotros? Bueno, hoy vamos a hablar de la educación y las personas con discapacidad que tienen un derecho, como toda persona, a tener una educación digna en este país. ¿Y qué valorarías tú o qué valoras más tú sobre una educación y una persona con discapacidad? ¿O qué es lo primero que tú tendrías en cuenta a la hora de...? Antes de empezar con lo que tengo en cuenta, que no tengo en cuenta, yo creo que es mejor decir que toda persona con discapacidad debería, y yo pondría la palabra obligación, aprender y saber estudiar, porque no solo le vas a mejorar, le vas a enriquecer con conocimientos, sino que vas a hacer que su cerebro, neuronas, etcétera, etcétera, pues sigan funcionando de alguna manera que le beneficie a su persona. Correcto. Y después decir que cuando ya está en el colegio, sí es verdad que a veces no se dice nada, a no ser que se note mucho lo que es la discapacidad. La mayoría de las veces no se dice nada por miedo, pero siempre se le recomienda que se le diga a un familiar, al profesor, tutor, etcétera, si padece alguna discapacidad. Pero si para estudiar somos iguales, exceptuando muchas veces como puede ser un síndrome de Down, o puede ser otro tipo de trastorno que necesiten un apoyo fuera de la clase en general. Que yo animo a toda persona que tenga una discapacidad que se forme, porque si no se forma se va a excluir socialmente de esta vida, de esta sociedad, y entonces es necesario, y yo pondría obligatorio, que tengas una formación, aunque sea básica, pero tenga una formación, y si te gusta leer, lee, y si te gusta escribir, escribe, porque a lo mejor tienes una capacidad que estudiando la puedes desarrollar. Sí, hay una cosa que quería comentar. Me gustaría, ahora que has dicho de tener una capacidad, hoy he recibido por Amazon un libro de una persona que tenemos en el grupo que tiene discapacidad, y me gustaría, voy a hacer un podcast con ella ahora que estás con esto. Quiero hacer un podcast con ella. Ella no sabe que yo tengo el libro y ella no. He quedado con esa persona hoy. Voy a hacer que me lo firme. Ella no sabe que yo tengo el libro. Entonces, una de las cosas que voy a tratar son las capacidades que tenemos, que no sé cuándo lo haremos, pero me estás diciendo eso y me ha venido al pelo. Entonces, y vamos a hablar del libro. Que vamos a hablar del libro. Entonces, sí. porque es una capacidad que ella tiene y que pienso que ella no está explotando esa capacidad lo suficiente. Yo se lo he dicho a ella. Ella es una persona que para escribir es muy válida, pero pienso que debería de explotar más esa capacidad porque lo hace bien. Y yo quiero animarla, y uno de los podcasts que vamos a hacer es para que vean que hoy en día hay capacidades
Y hoy en día hay capacidades que las personas con discapacidad pueden desarrollar, como es Sí, el pero tema. es que exactamente todo el mundo tiene una capacidad que no conoce de repente. Por ahí sé por qué, porque que quiere escribir algún pensamiento, sus sentimientos, etcétera, etcétera, y se da cuenta que lo puede expresar y que puede transmitir algo a otra persona que quizás no sepa esa persona. Pero mira, hoy tenemos una herramienta que hace unos años no teníamos. Te estoy hablando, hace 15 años, por ejemplo, los ordenadores no estaban tan enfocados como los tenemos ahora. La tecnología no estaba tan enfocada como la tenemos ahora. Ahora una persona con discapacidad desde su casa puede editar un vídeo. Antes eso era un poquito más complicado. Ahora una persona con discapacidad incluso puede ganarse la vida jugando a videojuegos. Te va a parecer absurdo, pero ¿es así? No, si no me parece absurdo. Yo tengo un amigo que está en silla de ruedas, que tiene una tetraplegia, y él es informático y él programa. No me parece nada extraño ni raro, porque Claro. es verdad que mucha gente piensa que por ser discapacitado ya no tiene esa capacidad de producir, y si la tiene y bastante. Claro, entonces, y incluso hay profesiones que bajo mi punto de vista están muy enfocadas a personas con discapacidad. Pero como tú dices, hay que formarse. Desde colgar vídeos en YouTube te tienes que formar. Mucha gente, por ejemplo, colgar vídeos en YouTube, que mucha gente piensa que es una chorrada, que lo haces en media hora. No, para colgar vídeos en YouTube tú tienes que saber editar, y editar de forma correcta, y hacerlo de forma correcta, saber expresarte, saber enfocarlo, saber qué temas y para todo eso te tienes que preparar. Lo que tú dices de la preparación... Acércate un poco al micro porque no se te ve entrecortado. Y lo que tú dices de la preparación me parece muy correcto y muy... estoy muy de acuerdo con ello. No solo... No se te oye. No solo para las personas que tienen discapacidad. Yo te oigo perfectamente, no te preocupes. ¿Me oyes? Sí. Vale. No solo para las personas que tienen discapacidad, sino para todo el mundo, pero más aún para las personas que tienen discapacidad. Mucha gente piensa que las personas con discapacidad son tontos. Para nada. Como te he dicho, me alegro que saques el tema de la educación. La educación, pienso que tanto en los colegios como en cualquier centro educativo, tiene que estar totalmente adaptado y totalmente enfocado a una educación productiva. La educación hoy en día, por lo menos en el país en el que estamos, no sé en el resto de países, para mí no es productiva. Nos ha enseñado a memorizar algo como papagayos sin tener idea de lo que estamos haciendo. No es mi opinión. No, ni la mía, para mí, tanto sea una persona con discapacidad como no, la formación continua es algo que debemos tenerla en la mente, que mientras estamos trabajando, sea un cursillo pequeñito, sea un curso de un mes o de 2 días, estar siempre al día, estar formándose, tenga discapacidad o no, porque vamos a ver, una persona con discapacidad tiene que formarse igual que la que no tiene discapacidad. Y otra cosa que sí quería aclarar, es verdad que a las personas con discapacidad se les cuesta más, pero muchas veces a causa de los medicamentos que toman. Ajá. Sí. Yo soy un ejemplo, por ejemplo, a mí me quitaron una pastilla para la epilepsia y yo me noté más despierta, porque me tenía un poco dormida, porque esa pastilla, digamos que entre comillas, que es como una droga. Entonces las neuronas les cuesta más memorizar. Bueno, quítale el cómo porque es una droga, al fin y al cabo. Bueno. Aunque sea un medicamento, es una droga legal, pero es una droga, al fin y al cabo. Para mí no hay diferencia entre muchas de las medicaciones que tomamos y las drogas. No, me mí tampoco, porque es por necesidad, no porque te quieres meter en el mundo de... Sí, no estoy diciendo al contrario. Y oye, si las personas que tienen que tomar dichas medicaciones, seas tú o sea cualquier otra persona, se consigue formar tomando medicaciones súper fuertes, ole, por esa persona, porque tiene el doble de esfuerzo, no el doble de mérito. O sea, sí, lo va a pasar mal, lo sé por propia experiencia, que yo lloré cuando estaba haciendo formación profesional, primer ciclo, mis lágrimas me las debía, vamos, que yo me acuerdo de estar memorizando y decir, yo tengo que sacarlo, y lo saqué. Sí, vamos, que... Sí, mucho, o sea, eso para mí es un esfuerzo.
Pero lo que tú estás diciendo, hay algo que me llama mucho la atención. Estamos hablando de la educación y estamos hablando de sacar lo que sabemos hacer y cómo sabemos hacerlo, y estamos hablando de que la educación sea productiva. En este país hay un problema, y es eso, que tenemos una educación que no es productiva. Hay gente con carreras que salen, y sobre todo pasa en informática, y muchos de ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Sí. Hay gente que a mí me ocurre, es que en el sector de la informática ocurre mucho. Tú, por ejemplo, ibas a comprar cualquier producto y tú le dices al vendedor, quiero esto con estas características. Y el tío tú le estás diciendo que necesitas esas características, y el tío o la tía que te va a vender eso, te lo va a vender con otras características totalmente diferentes. Y tú, a ver, ¿me estás escuchando? Te estoy diciendo que necesito esto por esto por esto. Sí, el mercado a veces nos quiere vender una cosa que no pedimos, sino nos quiere vender lo que ellos quieren imponerlo de una manera. No, pero muchas veces a mí me ha ocurrido de que no tengan ni idea, de yo darme cuenta de que no tienes ni idea de lo que me estás vendiendo. O sea, a ver, seamos productivos y lo que hagamos lo hagamos bien. Y a las personas con discapacidad, que den discapacidad o sin ella, pero en este caso con discapacidad, que cuando hagan algo lo intenten hacer lo mejor posible. Sí, también te quería hablar de una cosa, porque muchas veces la gente con epilepsia, personas con lo que tienen discapacidad, porque a veces información es tan grande, los comparan con personas con síndrome de Down. Es verdad lo que dije antes, es verdad que le cuesta más estudiar y más, pero no son síndrome de Down, son personas que le cuesta más. Otra cosa es que son síndrome de Down, que los hay que hacer 2 carreras, que yo he visto por la tele y conozco gente aquí en Canarias, y los hay que no, que les cuesta mucho y a veces pueden memorizar, ¿sabes? Que es diferencia, no es lo mismo, es verdad que tienen algo en común, que es el cerebro y que lo tienen dañado, pero no tiene nada que ver con memorizar y aprender y poder desarrollar la capacidad creativa, la capacidad cognitiva, la capacidad de habilidades sociales, etc. Ajá, una pregunta, ¿y por qué confunden el síndrome de Down con la epilepsia? ¿Qué tiene que ver? Porque sí, mucha gente, no entiendo. como le saben que el cerebro está dañado, sí, pues dice, no, esta es tonta. Pero le dicen tonta, no de tonta, sino de subnormal, sí, o persona con síndrome de Down. Entonces, yo me he encontrado gente que lo ha pensado. Y por eso lo quiero especificar, no es lo mismo un síndrome de Down que una persona epiléptica. ¿Que le cuesta estudiar? Sí. ¿Que lo va a sacar para adelante? Sí. ¿Que es igual que el síndrome de Down? No es igual. ¿Que hay síndrome de Down que puede sacarlo? Sí. Pero no son iguales. Pero no entiendo por qué llegan a la conclusión de que el síndrome de Down y la epilepsia es lo mismo. Es como si yo te digo carne o pescado, no tiene nada que ver. No, pero son gente que no lo ha reflexionado, ¿sabes qué te quiero decir? No lo han pensado, que tú le dices que tiene una discapacidad y que es epilepsia, te asocian ya con un síndrome de Down. Es muy fuerte, pero es verdad, bueno, hay gente así. Eso no es reflexionarlo, esos que tienen un problema, ellos siguen consigo mismos. Porque yo nunca me he parado a reflexionar qué diferencias hay entre el síndrome de Down y la epilepsia, pero sé que son cosas totalmente diferentes. Sí, a veces lo hacen por dañar, a veces lo hacen por falta de información, pero los hay, ¿no? Para mí es sentido común, sí, pero bueno, en fin. Aquí bueno, cada uno vamos a hablar un poquito de la relación con los compañeros en el colegio. Sí, ¿no? sí, perfecto. Yo si quieres te cuento la mía, pero perfecto. Vale, yo te cuento la mía después. Pues la mía la verdad que yo nunca he tenido problemas. Es más, mi colegio y el instituto, básicamente, porque eran lo mismo, había adaptaciones. Mi colegio era un colegio de integración. Explico lo que es un colegio de integración. Es decir, estaba totalmente adaptado y había personas con discapacidad. Y había personas que no tenían discapacidad. Entonces, ¿qué diferencia noté yo, por ejemplo? Yo es que me relacionaba, digamos que mi educación no ha sido como la mayoría de educación con personas que tienen discapacidad. Pienso que hay que hacer la educación así, que tú tienes que darle la misma educación a una persona que tiene
discapacidad a una persona que no, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga, ¿vale? Sí, yo opino lo mismo, Maticemos eso, porque hay discapacidades que tú no le puedes dar la misma educación porque no va a ser capaz de llegar ahí. Entonces, tienes que buscarle la educación lo más normalizada posible. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo nunca me quedaba en el colegio con las personas con discapacidad porque tuviera algún problema, sino porque yo me iba a jugar con mis compañeros. Yo jugaba al fútbol, entre comillas, con mis compañeros. Si me caía, pues me caía y me levantaba. Y yo nunca he tenido ese tipo de problema de decir, bueno, mis compañeros están ahí y yo no me puedo ir con ellos. No, yo me iba. Y luego, pues si me iba con las personas que tenían discapacidad, también. O sea, yo no tenía ese problema de con estos no, pero con estos sí. Estos no porque son los raros. Es que a veces el problema está ahí. Y el problema viene de casa. Ahí sí tengo también es verdad que yo lo quería aclarar, que a veces los niños son crueles de por sí, y encima tú nos explicas que hay personas con cierta discapacidad, con epilepsia o más, los niños van a tratarte como una inocencia de niños, ¿sabes? Muchas veces la parte de formación y que los padres nos explican un poco que niños distintos que ellos. Vale, mira, ahí estoy de acuerdo entre comillas. Y sí, yo también. Voy a explicar por qué estoy de acuerdo entre comillas. A ver, primero, la educación viene de casa, ¿vale? Y empecemos por las personas que tienen discapacidad. Señores padres, eso de sobreproteger a tu hijo no sirve de nada, no es nada bueno. La sobreprotección no sirve de nada. Y luego, señores padres, aprender a aceptar la discapacidad que tiene tu hijo, que muchos no la han aceptado. Las personas con discapacidad, la educación de en casa es súper importante. Y aprender a aceptar que tu hijo tiene discapacidad también. Y tratarle lo más normal posible también. Si tu hijo se cae, y como yo, y se abre las rodillas y tiene costras en las rodillas, pues coge, le curas y que vuelva a jugar. Pues sí. Ya está, porque lo harías con otro niño normal. ¿Por qué no lo vas a hacer con un niño que tiene hijos? Es que pobrecito, y si se cae y se rompe la pierna, bueno, pues se le lleva al médico. Traumatólogo, se le hace una radiografía, que les cayó bien y ya está. No pasa nada. Por lo menos es mi opinión. A lo mejor es un poco drástico, porque ahora me vas a decir, ya, pero cuando estás en silla no es lo mismo. Bueno, te doy la razón porque ahí el niño está viendo que no le están tratando de forma especial, sino que lo están tratando como un niño normal. Y a la larga, eso le va a entristecer más que si lo trata con paños calientes. Porque luego, si tú vas a un colegio y te hablan de forma despectiva, tú vas a saber cómo tratar ese tema. Porque a ti te han tratado de forma normal. Entonces, como a ti te han tratado de forma normal desde casa, tú vas a saber gestionar este tema. Y luego voy a hablar de una cosa de la que hablé el podcast pasado contigo, del de la epilepsia, que aquí tiene mucho sentido. Señores, aprendamos a defendernos. Que es que yo con eso tengo un problema. O sea, yo no creo en el bullying. El bullying se da hasta que el débil se defiende. Señores, que es que parecemos tontos. Estamos en una sociedad que todo nos afecta, todos son cositas que nos hacen daño. No. Perdona, si te hablan mal y se meten contigo, contesta. Y si te van a dar, da. Pero no por dar, sino porque te tienes que defender. Es que parece ser que defenderse hoy en día está mal visto. Y no. Hay que defenderse y hay que enseñar a tu hijo, hija, compañero, compañera que se defienda. No, es que si tú ves a una persona débil, no dejes que se metan con él. No, si tú ves a una persona débil, enséñale que se tiene que defender. Porque yo no voy a estar toda la vida para defenderle. Ya. No sé si me entiendes. Sí, te comprendo perfectamente. Entonces, sí, pero sí es verdad que yo apoyo que aparte que se defienda de la manera que sea conveniente, no siempre la violencia. Hay formas de defenderse con violencia. Pueden ser verbales y de forma educada. Ahora sí es verdad, yo aplico mucho refrán. Si tú me tratas mal, yo te lo doy.
Evidentemente, a ver, no siempre hay que ser violento. Pero si te pegan, a veces la única opción es meter un guantazo. Sí, Siempre. pero bueno, esos son extremos que a lo mejor a veces no hay que llegar. No hay que llegar si no te hacen llegar. Pero si te hacen llegar, tampoco lo dudes. Ya. No sé si me entiendes. Yo nunca llegaría a ese extremo. Pero si me tocan mucho las narices, va a llegar el momento que sí. Vale, entonces tu anécdota me decías que era la... Yo, no, anécdota ninguna, simplemente que mi educación de forma en el colegio en el instituto, ha sido de forma muy normal, o sea, yo no me quedaba en un rincón esperando a que las personas con discapacidad vinieran a estar conmigo, o las personas que no tuvieran discapacidad vinieran a estar conmigo, yo directamente me iba. Es más, yo a lo mejor bajaba por el ascensor, porque mi colegio tenía ascensor, y enseguida que bajaba por el ascensor salía pitando donde estaban mis compañeros para estar con ellos. Vale, yo te voy a contar mi anécdota, pero quiero aclarar que yo con esta anécdota no quiero ofender a nadie, ni dañar a nadie, ni echar en cara a nadie, no tengo rencor ni nada, pero sí es verdad, ahora me río porque ahora es algo gracioso, pero en su momento yo estaba en clase de música, que lo digo en mi libro, que si alguien quiere leer mi libro que se lo diga a Hoffman, que creo que lo tiene. Sí, lo tengo en Google, tengo que descargarlo. Y la casualidad que yo le quise avisar al profesor, digo, me va a dar una ausencia y se me trabó la lengua. Y se me quedé hablando como si fuera un cómico, vamos. Sí. Y cuando yo volví me encontré a mucha gente, de mis compañeros alrededor preocupados, pero otros tantos que se estaban riendo. ¿Qué pasa? Que mi mejor amiga en ese momento se estaba riendo de mí, no conmigo. Y eso es algo que yo lo llevaron a tomar risa porque digo, no sabían porque estaban desinformados, no sabían lo que era y cosas así, pero hay veces que ocurre, lo pasas mal, pero hay que afrontarlo si piensa que esos niños que estaban desinformados o que están desinformados actualmente, hay muchos niños que están desinformados y que lo que pasa es que no tienen el conocimiento de lo que está pasando. Y esa es mi anécdota porque yo me río porque se me lenguó la traba, como dice mi Vicky. Y luego ya seguí y me di cuenta que mi mejor amiga se estaba riendo de mí y eso me dañó, pero sí, yo seguí para adelante y ahora sí lo cuento, me río, pero en ese momento lo pasé mal. O sea, que son cosas que uno pasa en la vida que le ayudan a aprender cierta situación. Y esa es mi anécdota, esa es la anécdota de ahí. Pero por eso me gustaría que la gente escuchara este podcast, sean adultos, niños, adolescentes, etcétera, porque si lo escuchan verán que la vivencia de otras personas puede ser diferente y el punto de vista puede ser también diferente. Sí, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, en cuestión educativa, no es tanto el centro o profesores, sino son los padres. Es que no es mi caso, yo por ejemplo nunca, no he tenido problemas en el sentido de que a mí me trataran de una forma especial. Es más, yo recuerdo que mi madre se peleaba con mi abuela porque mi abuela decía, pobrecito mi madre, que pobrecito ni que he hecho cuartos, anda que espabile. Bueno, pero sabes que cada familia es un mundo y que la educación a veces va a ser difícil cambiarla porque llevamos años arrastrando muchas cosas y a veces pagamos por cosas del pasado que no hay que ni nombrar, ni siquiera no vale la pena nombrarlas. No, pero sí tener en cuenta, es que o sea, a mí me da mucha cosa cuando veo a padres con hijos con discapacidad que hoy en día a lo mejor son adultos que están como en una burbuja. Sí, lo sé, sí, verdad. Y eso, es que eso no es nada bueno. Hay gente no es nada bueno ni para él ni para los padres, no es nada productivo, agradable, enriquecedor, no es nada, no enriquece a las personas. Lo que estás haciendo es cortarle la vida a esa persona que de cierta manera la tiene más complicada que tú, se la estás cortando y le estás diciendo, mira niño, estamos aquí, estaremos hasta que podamos, pero por ahora tienes que asumir que nosotros estamos sobreprotegidos. Claro, y eso no es nada bueno porque la capacidad que tiene esa persona de aprendizaje, de creatividad, la que sea, no está dejando desarrollárselo. Sino que él solo lo está anulando de alguna manera. Es que eso es lo que a mí me está preocupando. A mí el hecho de... A mí no me preocupa tanto la educación fuera,
como la educación dentro. Porque tú la educación fuera, al fin y al cabo, es la que está establecida institucionalmente, que tú tienes que dar y vale, sí, está muy bien. A mí me importa más la educación dentro, la educación en casa, la educación de cómo una persona con discapacidad, muchas personas no saben moverse en el metro o en el autobús o en el tren o cogerse e irse de un sitio para otro, no porque no esté adaptado el transporte, que me parece un problema, sino por el hecho de que como toda la vida la han llevado a un sitio, la han hecho a un sitio y no la han dejado desenvolverse, esa persona cuando se vea sola o en un problema no va a saber desarrollar herramientas que cualquier persona con esa edad sabría hacer. Y de todas formas, eso se puede aplicar en general, porque hay muchas personas que no tienen discapacidad y que han intentado enseñarles cómo ir de aquí a Madrid, de Gran Canaria a Madrid o de Madrid a otro sitio, y no se dejan, ¿sabes? Es cuestión de que la persona que tenga discapacidad o no se deje enseñar de cómo tiene que coger el autobús, de cómo tiene que coger el metro, de cómo tiene que llegar a un sitio, de leer un mapa, de saber lo que es una brújula. Y hay algo muy positivo en esta sociedad, que hay grupos, sea la Iglesia Católica, campos de trabajo, etcétera, etcétera, que te ayudan a enriquecerte, te ayudan a fomentar ese lado que no has visto todavía. Y yo en parte estoy de acuerdo contigo que hay que enseñar a los niños de la casa, pero también cuando hay una pequeña base y vamos al colegio, nos implementa y nos complementa que tengamos más habilidades. Claro, mira, yo me he dado caso, tengo un caso de un chaval que conozco, él no tiene discapacidad, ¿vale? Él no tiene discapacidad, él empezó a estudiar informática y me llamó un día y me dice, oye, mira, que ¿cómo puedo llegar yo a montar un ordenador? Porque no tengo ni idea. Y a mí me sorprendió, dije, a ver, tío, vas a montar esto y no sabes, por lo menos no sabes de haber mirado en internet algunos conceptos básicos como es qué piezas necesitas para montar un ordenador, aunque no sepas dónde va cada cosa, sino simplemente eso, el hecho de saber desenvolverte, de saber consultar ciertas cosas. Pues mira, necesito esto, a ver, ¿cómo lo puedo consultar? ¿Cómo lo puedo mirar? Pues mira, lo puedo mirar aquí, pues venga, voy a mirar qué necesita. O necesito ir ahí, aprender a desenvolverse. Tenemos un problema, y el problema es que mira, bajo mi punto de vista, somos personas tontas, muchas veces, con tecnología inteligente. Es decir, tenemos que aprender a desenvolvernos. Si a eso le sumamos que tú tengas algún tipo de discapacidad, eso se multiplica. Que a veces da pena oír a esas personas que no tienen discapacidad y que digan, pues si una persona con discapacidad se ha informado, lo ha hecho, lo ha resuelto, y tú que no la tienes, no lo haces. Sí, da pena, pero claro. Yo creo que poco a poco se irá cambiando todo esto y ya se igualará de alguna manera, aunque nunca va a llegar a la igualdad, porque eso sería la monotonía y eso no... Mira, Isabel, es una pena, pero eso hoy por hoy no va a llegar. Cada vez se están dando más casos como esos. No te oigo. Que cada vez se están dando más casos como esos. Yo antes veía que la gente era mucho más resolutiva. Sí. Y ahora no. Eso es un problema. El no saber llegar aquí, o el no saber cómo tienes que hacer esto, o el no saber cómo tienes que hacer lo otro. Puedes no llegar a saberlo todo, evidentemente. Yo no te estoy diciendo que tú tengas que saberlo todo, pero sí te estoy diciendo, por ejemplo, que sepas cómo desenvolverte, y más en una sociedad en la que informarte hoy en día es mucho más fácil que otra cosa. Y no solo eso, sino esta sociedad que es un poco competitiva, bastante competitiva, si no te sabes desenvolver, te van a pisar y te van a... no sé por dónde vas a salir. Claro, ese es el problema, que no sabes por dónde vas a salir, por cómo vas a gestionar todo eso, cómo poder vivir al fin y al cabo, porque si tú no te sabes desenvolver, no sabes vivir. En esta vida hay que saber desenvolverse, para todo. Para saber cómo sacar dinero desde un cajero a cómo
ir a la otra punta de una ciudad. Sí. Algo tan simple como eso. Y hay mucha gente que no sabe desenvolverse. No te estoy hablando de que esté adaptado o no. Evidentemente, si tú tienes discapacidad y lo tienes todo adaptado, la vida te va a ser mucho más fácil si luego sabes desenvolverte. Pero si no sabes desenvolverte, por mucha adaptación que tú tengas, no vas a saber cómo llegar al hacerlo. objetivo. Claro, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? Eso se da en casa. En el colegio puedes llegar a tener cierto apoyo, que si lo tienes mucho mejor. En mi caso, por ejemplo, el colegio no fue ningún problema, el instituto tampoco. Yo en mi No, el mío tampoco hubo problema, la verdad que yo en mi instituto tenía fisioterapia, tenía clases de apoyo si era necesario, tenía logopedas, tenía orientadores. O sea, mi colegio en ese sentido yo no tengo ningún problema. Es más, yo hoy en día sigo hablando con la fisio de cuando yo era pequeño, tengo su teléfono. Entonces, no tengo ningún problema y es más, estoy pensando un día hablar con ella para hacer algo así también y que nos hable un poquito Mira, no estaría mal hacer un programa con ella. ¿No? de todo esto. Pero bueno, es algo que tengo que hablarlo, quiero hablarlo con ella en verano, que es cuando no trabaja, porque como trabajo en un cole, voy a aprovechar el verano para hablar con ella. Ahora sé que no es el mejor momento. Entonces, lo guay de todo esto es la educación y cómo se ve. Intentar, no nos sirve de nada tener colegios adaptados, pedir colegios adaptados. Estoy hablando de colegios adaptados, no de educación especial. La educación especial, siempre y cuando se necesite, me parece perfecto. No estoy de acuerdo con la normalización, por ejemplo, con la normalización de meter a chicos de educación especial en colegios normalizados. Para mí eso es un error. Porque esas personas En parte sí, en parte no. Porque yo tenía que ese niño sin tener Sí. un proceso y ese proceso yo no lo conozco, pero sí es verdad que a un punto tiene que llegar a integrarse con sus niños, porque si no es verdad que cuando salga a la sociedad se va a ver mal. Sí, pero hay personas que necesitan realmente una educación especial. Sí, de acuerdo, sí. Estoy hablando de estrictamente las personas que necesitan una educación especial. Porque la persona que tiene educación especial, si tú le metes en un colegio normalizado, le vas a hacer sufrir. Le vas a hacer sufrir porque no va a entender nada de lo que tú le estás diciendo. Estoy hablando cuando verdaderamente se necesita una educación especial. No cuando se necesita un apoyo. Juanma, te quería reconducir un momento el tema otra vez hacia lo que es los estudios académicos revelados, a ver si Sí, te dime. informar que aquellos que están interesados en hacer un ciclo de la universidad, etcétera. Hay una beca que a mí me otorgaron el año pasado que ayudan mucho a seguir estudiando y seguir formándose. Que si se pueden buscar un poquito por internet, si sabes que tienes esa capacidad de búsqueda, si sabes que tienes la capacidad de investigación o de buscar en internet, pues puedes averiguar que hay muchas cosas que te pueden ayudar para que tú te formes, para que tú trabajes, para que tú avances y no estar en casa tomándote el té todos los días. Y hay una cosa que no sé si la sabes, para estudiar, la persona con discapacidad le guardan plaza, hay un 5% de plazas otorgadas a personas con discapacidad. No sé si funciona igual en toda España, creo que sí. Sí, funciona igual porque a nivel nacional. Vale. Es verdad que hay unas cosas que no, como la tarjeta de discapacidad que está en Madrid, aquí en Canarias no la tenemos lo que es los 4 papeles todavía, pero sí hay un 5% que nos guardan la plaza de la universidad y los ciclos hay un descuento, así que... Pues eso, usémosla, porque yo sé que el 5% nunca se llena. No, nunca se llena. Y es que mucha gente que se tira para atrás o que lo tiran para atrás y no quieren que lo hagan porque no se va animado, depende de la situación de cada uno. Entonces, aprovechemos esas herramientas y si hay becas, que yo sé también que hay becas, aprovechemos esas herramientas. Eso no es abusar,
Eso es aprovechar las oportunidades que te dan. Exactamente. Entonces, Aprovecha, cuando te den herramientas, aprovecha. Las que ves que no las puedes utilizar, aprovecha lo que puedas. Cuando no veas que no puedes utilizarlas, ya las descártalas. mira, hoy he quedado, ahora que estás diciendo eso, hoy he quedado con Nazaret y con Sonia, que es la chica esta del libro, porque él necesita ayuda con el programa de edición, con el DaVinci. Como están usando el DaVinci y yo lo uso, pues va a quedar conmigo para hablar. Aprovechemos también de las personas, esto lo digo a todos los niveles, aprovechemos la experiencia que tienen otras personas para, aprovechemos también de las personas, esto lo digo a todos los niveles, aprovechemos la experiencia que tienen otras personas para saber gestionar lo que tengamos que gestionar. Si tú tienes que pasar por X y la persona ya ha pasado por X, pues pregúntale, que a lo mejor no lo vas a seguir al 100%, pero sí vas a tener esas nociones de saber cómo gestionar todo eso. Y te digo más, a veces no hace falta preguntar, sino un poco observar qué hace la otra persona y qué actitud tienes para tú no repetir esa negatividad o aprovechar la positividad en los dos lados. Si tú ves que esa persona va por un camino que no tiene que ir, se le rompe una rueda y no le pone el gancho a la rueda, pues cuando se te pique la rueda a ti, le pondrás el gato. Claro. Efectivamente. Pues esas cosas hay que mirarlas, que tú vas por ahí y es el paso de peatón y no cruzas por el paso de peatón, pues yo cruzo por el paso de peatón y el semáforo en verde. Cosa que yo no hago, ¿no? Bueno, ahí ya después que tú no quieras cruzar el verde, pues nada, pero hay que hacerlo. Me gusta el riesgo, es que me gustan las emociones fuertes. No, es que vivo por una zona en la que los semáforos son... ¿Cómo? Que me gusta el riesgo. Sí, a mí me gusta el riesgo, pero yo ya, por ejemplo, yo ahora mismo no haría tirolina. Esa es cosa que hice con 18 años, vamos, que una persona con discapacidad puede tirarse en tirolina también, pero yo ahora con 42 no me tiro en tirolina. Pues yo lo seguiría haciendo, sinceramente. Ay, Dios mío. Yo sí lo seguiría haciendo. Yo lo que he hecho toda la vida, si tengo oportunidad de volver a hacerlo, ¿por qué no? Y puedo hacerlo. Sí, pero hay cosas, yo por ejemplo, ya sí es verdad que hay cosas que las pienso 4 veces antes de hacerlas. Ya tuve, me puedo meter a hacer rappel, que no me disgusta, pero siempre con una seguridad, con una persona debajo y lo he hecho con un gancho, un arnés de seguridad y demás, pero hay que tener cuidadito con lo que se hace. Siempre tomándose las medicinas, siempre teniendo prevención de todo lo que se hace en todos los sentidos. Ajá. Pues sí, a ver, yo es que en ese sentido pienso que todo lo que pueda seguir haciendo, en todos los sentidos, lo voy a seguir haciendo. Yo, por ejemplo, a ver, sí hay cosas que sí me las pienso, pero yo soy más de hacer y menos de pensar muchas veces. No, sí, yo también soy más de hacer que de pensarlo, pero a veces te paras y dices, pero vale la pena que lo haga o no lo haga, ¿vale? ¿En qué voy a aprovechar de esto? ¿Qué no voy a aprovechar? Si me va a compensar hacerlo o no hacerlo, pues eso es lo que pienso yo. Ahora que estás diciendo, por ejemplo, el tema del podcast y todo el tema de estar hoy aquí, de grabar y tal. Por ejemplo, mi idea a la hora de hacerlo no es más divertirme y a la vez informar. O sea, exacto. Y mucha gente quiere ponerse aquí a hacerlo súper serio, es que si me pongo a hacerlo súper serio y me agobio. A ver, la vida ya seria de por sí, hay que sacarle un poquito de chispa a la vida, sea con temas serios, sea con temas de entretenimiento, pero sí es verdad que hay que sacarle un poquito de brillo, como dicen los andaluces, y sacarle un poco de chiste al asunto, sea epilepsia, sea una silla de ruedas, sea lo que sea, pero hay que sacarle un poquito de gracia. Mira, ¿que te va a molestar al principio? Sí, pero después ya te tomas a guasa. Yo cuando me empecé a pensar en hacer lo del podcast, no pensé en hacerlo o en cómo sería, no, yo pensé directamente en qué herramientas hay para poder hacerlo. Sí. Directamente. Y mi amigo me dijo, no, pero tengo un amigo que él hace podcast en inglés, ¿vale? No tiene nada que ver. Y me dice, no, pero tienes que pensar, pues,
el tema, cómo hacerlo, y luego, pues qué enfoque, que no sé qué, que no sé. Digo, no, quiero saber qué herramientas hay. Y él, pero así, claro, si no lo hago, si me pongo a divagar en cómo, en esto, evidentemente Sí, tengo... es verdad, si miras lo negativo, no miras el lado positivo de lo productivo que puede ser, siempre te vas a echar para atrás. Yo ya no pienso en esas cosas, yo digo, lo quiero hacer, lo hago. Lo hago, ya está. Que sale mal, pues ha salido mal, pero hecho está. Por lo menos lo intentamos. Ahí está. Entonces, que me doy el leñazo, pues me he dado. Ya aprenderé que en vez de hacerlo así, tengo que hacerlo así. Es más, hay muchas cosas que yo voy aprendiendo sobre la marcha. Y con esto, para volver un poco al tema, es decir, animaos a hacer cosas. O vais a hacer 10 cosas y a lo mejor 7 os salen mal, pero ha habido 3 que os han salido bien. Fijaros en las 3, no en las 7. Y luego retomas las que te quedan y dices, voy a intentar hacer las otras. Claro. Porque no siempre puedes hacer 2 o 3 o 4 a la vez, sino decir, bueno, pues hago 3 y luego me quedan 2, que son 5. Pues ya está. Es así. Entonces, y también pues aprendamos a que la educación nunca enseñes algo que no te gustaría que te enseñaran y compórtate con los demás como quieres que se comporten contigo. Para mí eso es fundamental. No te estoy hablando aquí del tema de que todos seamos iguales, de que no. Yo, mira, lo que voy a decir ahora es antipolémico y tal. Yo no creo en la igualdad. No funciona así. Yo cuando no, es que todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que tener derecho a las mismas oportunidades. Correcto. Todos tenemos que tener derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos hacer. Correcto. Pero evidentemente hay personas que lo van a hacer de una forma y hay personas que lo van a hacer de otra. Y hay personas que están más capacitadas para hacer unas cosas que otras. Eso no nos hace ni mejores ni peores, ni mucho menos. Independientemente de que tengamos discapacidad o no. Y si tenemos discapacidad, pues va a haber cosas que no puedes hacer, pero eso no te hace mejor persona o peor persona. Te hace persona igualmente, con discapacidad, pero Yo persona. animo a veces a muchas personas a que aparte de la escuela hay una forma de aprender mucho que es viajando. Hay una forma de conocer sitios, abrir la mente y cuando te des cuenta de que fuera de tu comodidad, de tu confort, hay más personas, hay más cosas, ahí te va a entrar tu sonido de aprender y seguir aprendiendo. Lo que pasa que ahí, por ejemplo, a las personas con discapacidad se les complica un poco. En algunos porque aspectos. tenemos hasta descuento nivel. Sí, no, pero no estoy hablando ya del tema de los descuentos, ni aparte. Si tú, por ejemplo, te tienes que gastar 6.000 euros en una silla de ruedas y 500 o 600 euros en cambiarle la batería cada vez que la batería de esa silla de ruedas, en el caso de ser eléctrica, se estropee, ya priorizas más en qué gastarte ciertas cosas, porque evidentemente las personas con discapacidad muchas veces, hay en ocasiones que no, pero hay en otras que tienen más gastos que una persona que no tiene discapacidad. Sí, yo no puedo comprender que se los pregunte, se lo cuestione de hacerlo no por los gastos, pero vamos a ver, a veces hay que mirar el lado positivo y decir, bueno, me voy a tirar la manta a la cabeza, me voy a gastar lo que me voy a gastar, porque por otro lado me va a aportar algo para mí, para mi persona. Es igual lo que te has que gastar, te va a aportar cosas que una vez al año, digo, no te digo que nada. 10 veces al año. Pero sí, no, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que muchas veces estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pienso que es preciso matizar ese concepto. Por ejemplo, yo no requiero unos gastos súper fuertes porque tengo discapacidad. ¿Qué gastos tengo yo? Pues mi alza, que me cuesta 30 o 35 euros, y mis rodilleras, que cuando se me rompe una pues me compro otra, y en vez de gastarme 10 euros en una rodillera me gasto 60 porque me compro una buena. Bueno, vale, no requiere un gasto, pero yo comprendo que cuando tú necesitas una serie de ayudas técnicas
para poder movilizarte. Ya lo comprendo y sé que es algo fastidioso, pero bueno, hay que intentarlo, o sea, yo lo digo, quien quiera intentarlo ya se queda ahí, que quien quiera pues lo hace. En el caso de que tú no puedas por eso, siempre puedes irte, no te tienes por qué ir a Estados Unidos, puedes irte a Europa que te sale más barato. O a la localidad al lado. O a la localidad al lado. La comunidad autónoma al lado. Mira, a mí me gusta mucho, claro, pero por ejemplo, es que para ti irte a la localidad autónoma de al lado supone cogerte un avión. Yo no había pensado en eso. ¿Vale? No, amigo. Yo no había pensado en eso, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta irme, yo tengo amigos en Cádiz y tal, y me gusta irme con ellos. Me lo paso súper bien. Es más, como tengo amigos, pues normalmente no tengo que pagar alojamiento, que eso pues ayuda bastante. Y como luego hago lo que me da la gana, porque aunque yo me quede en su casa, si un día me apetece y a ellos no les apetece, yo me voy, ¿sabes? Y luego me dicen, ven cuando quieras. Tengo esa libertad para hacerlo. Entonces, pues eso, lo que tú dices, no hace falta irse lejos, pero sí movilizarte, sí salir, no quedarte muchas veces encerrado en casa por... Salir para que puedas abrir tu mente, porque Sí. al abrir tu mente luego verás que hay gente que se puede enriquecer contigo y gente que puede enseñarte a ti. Otra cosa que digo, yo daba clases particulares a compañeras mías de estudio. Yo aprendía con mis compañeras porque les daba yo la clase, gracias a veces a llevar matemáticas, que me daba fatal y se me da fatal, pude probar matemáticas. Así que yo animo a los demás que si dice, bueno, a mí se me da bien el inglés, pues yo te explico inglés. Y ella lo mejor me explica filosofía o él me explica filosofía. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, con la informática. Todo el mundo me dice, oye, ¿cómo hago esto? Pues a veces sé, a veces lo tengo que consultar porque hace mucho que no lo veo, o a veces simplemente es tan nuevo que digo, espérate que no me ha dado tiempo a mirarlo. Pero me pasa mucho con la tecnología. Yo me doy cuenta que hay gente que no sabe usarlo y para mí, por ejemplo, a mí me sirve para aprender de esas personas, de decir, no todo el mundo es como yo, no todo el mundo tiene que ser como yo, pero aquí estoy. Y a veces mucha gente que te hace falta no lo dice y tú te das cuenta que le hace falta. Y muchas veces te dicen, mira, ¿quieres que te ayude? No va a causar ningún trauma que te digan que no. O No. que dicen que sí, mira, vaya de día. Sí, mira, tengo un amigo que vive en Inglaterra y esta mañana he estado con él. Él es ciego, ¿vale? Se quedó ciego por una operación, totalmente ciego, y él trabaja con comando de voz en el ordenador y trabaja sin pantalla, básicamente, por atajos de teclado. Yo no sé cómo lo hace, es una locura. ¿Vale? Pero hoy he estado mirándole el ordenador a través de un remoto, ¿vale? Entonces, es súper curioso cómo puedo yo ayudar. Y me dice, tío, a mí me eres de ayuda porque hay ciertas cosas que para mí se me complican un montón. Por ejemplo, el tema de las actualizaciones. Para él actualizar es una locura. Para mí actualizar no supone ningún esfuerzo. Entonces, a veces tenemos que tener en cuenta eso, que a veces podemos llegar a ser útiles de la forma que menos nos pensamos. Sí, por ejemplo, mira, yo sé un poquito de lenguaje de signos. Sí. Y por el lenguaje de signos yo a veces lo practico con gente que está caminando, con una vecina mía que tiene lenguaje de signos, y a veces ves que te enriquece estar hablando con esta persona solamente por hablar, porque a veces comunicándonos entre unos y otros aprendes muchas cosas. Yo he aprendido de ella que tiene una hija de síndrome de Down, aparte de ser muda, y aprendió que ella se adapta a todo, que es una buena persona, que la hija está contenta con ella y siempre podemos ayudar de una manera. Ella me tiene cariño a mí porque yo le hablo el lenguaje de signos, así que todos aportamos algo y tenemos capacidades que a lo mejor no sabemos que las tenemos. Pues eso, a mí, y no sé si hay algo más que aportar, decir que la educación es importante, que empecemos a educar en casa y que después continuemos con esa educación durante toda la vida. Sí, que no duden en aprender y seguir aprendiendo, que será bueno no solo para las neuronas, sino para enriquecerse, pero especialmente si sigues aprendiendo y sigues estudiando toda tu vida, serás una persona que aguante más en esta sociedad y en esta vida que una persona que se niega, sino que está en su zona de confort siempre. Por mi parte, darte las gracias
Sí, bueno, vamos a hablar la semana que viene Y la semana- de eso las te- relaciones eso en te iba a general y decir. de relaciones sentimentales en este. Pues nada, la semana que viene, aunque esto se colgará más adelante, pero estar pendientes, yo colgaré un pequeño avance del tema, por si queréis escuchar un pequeño avance del tema, para cuando esté el podcast disponible poder disfrutarlo. Y vamos a hablar, como bien has dicho Amanda, de las relaciones. Vale, pues vamos a despedirme, a apoyarles, dar un saludo a todos, anímense, libros, dejar vivir y cuídense. Recuerda que puedes llegar donde te lo propongas, porque el límite lo pones tú. Hasta el próximo episodio.